Si la persona más importante te pidiera que hicieras solo una cosa y te dijera que te daría todo lo necesario para hacerlo y que también sería para tu bien, ¿lo harías? Jesús nos dio un ejemplo clave de la fe en acción. A través de un diálogo vamos a ver de que Jesús mandó solo una cosa. Veámosla en unos textos. Juan capítulo 13, versículos 4, 5, 15 y 34 y 35. Por favor, abramos la Biblia y consultemos todos Juan capítulo 13. A manera de contexto, recordamos que Jesús vino al mundo para servir, no para ser servido. La historia de Jesús es la historia de servicio a otros. Veamos un ejemplo. Favor de leernos lo que Dios nos dice acerca de Jesús en Juan capítulo 13, versículos 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué hizo Jesús para demostrar amor a sus discípulos? Les lavó los pies. Correcto. Jesús hizo lo que se hacían los esclavos en vez de mantenerse como el maestro, como el rabí, en su posición tradicional. Jesús sirvió a sus discípulos en vez de aferrarse al derecho de ser servido por otros. Jesús puso a otros en primer lugar en vez de enfocarse en su preeminencia. Favor de leernos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué dijo Jesús acerca de su demostración de amor sacrificado? Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Correcto. Jesús dio un ejemplo para sus discípulos de todas las épocas. Favor de leernos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El énfasis no estuvo en lavar los pies a los discípulos, sino en demostrar su amor hacia ellos. El lavarles los pies era solamente uno de muchos ejemplos del amor de Jesús demostrado a sus discípulos. El cuadro descriptivo del ejemplo físico era para ilustrar una verdad espiritual. ¿Cuál era el mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Correcto. Que yo sepa, solamente se registra un mandamiento nuevo dado por Jesús. Jesús dio un mandamiento nuevo para sus discípulos de todas las épocas. Jesús resumió los 613 preceptos, leyes, mandamientos y afirmaciones en solamente uno: amar los unos a los otros. Según la última parte del versículo 34, ¿cuál parte dijo Jesús que era nuevo? Como yo os he amado. Correcto. Según el versículo 35,
¿Cuán importante es obedecer este mandamiento? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Correcto. Esta es la palabra de fe en acción. El creyente que quiere impactar al mundo con el Evangelio de Cristo cumplirá el mandamiento de Jesús y mostrará amor a otros. A manera de reflexión, pregúntate, ¿cuán importante para ti es el mandamiento de Jesús? Otra pregunta de reflexión. Por tu amor a otros, ¿todos conocen que eres discípulo de Jesús?